Y ya estamos en comunicación con Julio Masle, él es... Mosle, perdón. Julio Mosle, él es periodista especializado en defensa y, como decíamos anteriormente, la idea es consultarlo acerca de la visita de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, que se llegó allí a Ushuaia y lo convocó, ¿no? Nos parecía raro también esto de llegar a Ushuaia y convocar al presidente del país, cuando no es al revés. Es decir, el presidente del país le dice, bueno, encontrémonos allí en Ushuaia, que es donde vos tenés el interés de colocar una base o no. No sé, por eso le vamos a preguntar. Julio, ¿cómo está? Jorge Benedetti, Rodolfo Colangelo, Vivian Elem, te dan la bienvenida a Radiográfica. ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes ahí. Y sí, la verdad es que en realidad este nuevo capítulo de la historia de los intereses estadounidenses en el sur argentino es tan antiguo como la situación geográfica de nuestro país, digo. Desde que Argentina se concibió, desde La Quiaca hasta el Polo Sur, siempre convivimos con el problema de que a las grandes potencias les interesa controlar el tránsito marítimo entre el Atlántico y el Pacífico. Esto no es nuevo, tiene más de 400 años de historia, si lo quisiéramos datar para atrás, y particularmente Estados Unidos tiene esta mirada y esta doctrina de América para los americanos, entendiendo por americanos a ellos mismos. Y Argentina también tiene una historia de retobarse ante esa mirada estadounidense, con algunos vaivenes como los que tenemos con gobiernos como el de turno. En el caso particular de lo que tiene que ver con la presencia de Laura Richardson en Ushuaia durante esta semana, tiene que ver con la presión estadounidense para que Argentina someta su logística antártica a la voluntad estadounidense. Lo hacen bajo la amenaza o el fantasma de la presencia china, como si ese fuera un problema, y también con una operación comunicacional que confunde varios proyectos que se dan en simultáneo. Claro. Digo, y acá lo que hay que explicar es que el desarrollo económico y productivo de la provincia de Tierra del Fuego necesita de al menos 2 nuevos puertos. Digo, por un lado, hacer una renovación completa del puerto de Ushuaia, que al día de hoy no da abasto a la demanda existente del turismo durante los meses del verano, y de hecho el puerto de Punta Arenas creció en los últimos 20 años del lado chileno, a partir de la falta de infraestructura del lado argentino. Claro. Y no por una cuestión de navegación natural. Muchos de los cruceros turísticos que hoy atracan en Punta Arenas lo harían en Ushuaia. Y por otro lado, el desarrollo industrial de la isla necesita de un nuevo puerto en Río Grande. Ahí es donde aparecen capitales chinos. Hay empresas de capitales chinos que se dedican a hacer obras de infraestructura en distintos países del hemisferio sur, que le ofrecieron al gobierno provincial de Tierra del Fuego financiamiento para hacer un puerto industrial en Río Grande. Ese es el fantasma que los norteamericanos agitan, diciendo, no, guarda, viene la presencia de una base naval china en Ushuaia, pero no es otra cosa que un puerto logístico que va a ser de la provincia, financiado con capitales chinos. Julio, discúlpame. Y en todo caso, sí. No, te pregunto por ese emprendimiento. Tengo entendido que está como frenado también en la legislatura, o sea, no es que tampoco ya se estuviera construyendo, ni que ya anden los chinos paseando por Ushuaia para que Milei se preocupe tanto, ¿no? No, por supuesto, no es que está frenado en la legislatura fueguina, es que es un proyecto que antes de comenzar a construirlo hay que definirlo. Claro. Y acá también entran no solo los capitales chinos que ofrecen financiarlo, sino los capitales locales que tienen intereses propios. Sí. Vamos a poner un ejemplo muy concreto. Mirgor, empresa del grupo Midlin, o sea, Pampa Energía también. Sí, Caputo, claro. Digo, dos empresarios muy cercanos a Macri, para que vean que esto no es una cuestión peronista, digo. Midlin y Caputo, que tienen intereses en Tierra del Fuego, pero diferentes. Midlin en el gas offshore de Tierra del Fuego,
Caputo en las empresas tecnológicas de Tierra del Fuego, quieren un nuevo puerto. Ahora, Mirlen lo quiere para poder exportar gas y Caputo lo quiere para hacer logística de los electrodomésticos. Son dos puertos distintos que tienen que definir si van a hacer los dos puertos uno al lado del otro, si le van a dar prioridad al gas, si le van a dar prioridad a la industria. Bueno, esa discusión es la que no se saldó todavía, y los chinos, que son los que ofrecen financiar el puerto, dicen, bueno, díganme ustedes qué puerto quieren financiar y después lo vemos. Frente a esa aparición de los chinos queriendo financiar un puerto en Tierra del Fuego, que además le convendría al proyecto chino de la Ruta de la Seda, porque le daría un puerto en el cruce entre el Atlántico y el Pacífico, es que los estadounidenses agitan el fantasma de la amenaza china, pero no contraofertan financiar ese puerto ellos. Por otro lado, y en simultáneo, está en el puerto de Ushuaia, desde 2022, el proyecto de la base naval integrada, que es un proyecto que en su momento me tocó cubrir personalmente para Telam la inauguración. En aquel momento estaba a cargo del Ministerio de Defensa Jorge Sayana, que tiene que ver con trasladar lo que hoy es la base naval de Ushuaia, que está en la línea de la costanera de la ciudad, hacia el otro lado de la bahía, para dotarla de un muelle de 1.500 metros de largo, donde van a poder tener galpones logísticos para la operación antártica, y entonces se corre del centro de la ciudad toda la parte militar hacia un costado, le facilita la operación antártica y además le daría espacio y funcionamiento para prestarle servicio logístico a los programas antárticos de otros países. Porque hoy lo que pasa, por ejemplo, es que si entran los buques antárticos brasileños al puerto de Ushuaia, no entran los turistas. O que, por ejemplo, el buque turístico, el buque antártico de Bulgaria tiene que esperar que se vaya un crucero para poder entrar él. Claro. Es un despelote. Bueno, esto solucionaría ese problema. Ese proyecto, la base naval integrada, es hoy un proyecto del Estado Nacional con financiamiento comprometido del Estado Nacional en el presupuesto 2023, que es el último que se habilitó. Richardson, esta general del ejército estadounidense, fue a Ushuaia, agitó el fantasma del puerto chino, que es el que se construye en Río Grande, pero visitó el lugar donde se construye la base naval integrada, que es el proyecto de financiamiento nacional. Claro. Digo, y no es una confusión esa. No, claro. Y el otro problema... Perdón, a ese proyecto es el que Milei los invita a que la hagamos juntos. Claro, ese es el proyecto en el que Milei habla en plural. Claro. Y acá de nuevo empieza el problema de lo que Milei dice y lo que el Estado Nacional hace o debería hacer. Porque Milei, muy suelto de cuerpo, habla en plural en ese proyecto, pero hasta acá los norteamericanos no han puesto más nada que la visita en ese proyecto. Y para que los norteamericanos puedan poner algo más que la visita en ese proyecto, lo que hace falta es una ley del Congreso. Porque no pueden operar tropas militares de países extranjeros en territorio nacional sin aprobación del Senado. Una aprobación que hoy no conseguirían de ninguna manera. Digo, por más que Milei se vista de marino, le ponga la bandera y le cante el himno... Qué feo fue todo eso, Digo, por eso digo, más allá del papelón, el problema es que tampoco podría cumplirles cualquier promesa que le haga si no consigue aval del Senado. Que al menos por ahora uno creería que no habría manos en el Senado para aprobar eso. Sobre todo porque a las propias provincias patagónicas no quieren saber nada con la idea de tener tropas, ya sean chinas, militares o de cualquier otro país, en ese territorio. Y además recordemos que esto se da en un contexto político muy particular, en el cual la vigilia del 2 de abril, que históricamente se hace en Ushuaia, tuvo la madrugada del 2 de abril no solo al gobernador fueguino Gustavo Melela, sino a todos los gobernadores patagónicos que, recuerden ustedes, hace unos meses armaron una liga a partir del ajuste de Milei. Sí, claro. Bueno, ese 2 de abril estuvieron todos los gobernadores patagónicos ahí, y Milei estaba invitado y no fue. Y 48 horas después, Richardson, que había estado a la mañana en la Casa Rosada, reunida con el jefe de gabinete Nicolás Pose, a la noche se va a Ushuaia
Y Milei, en vez de recibirla en la Casa Rosada, se toma el avión a Ushuaia. Sí. Y llega a la 1 de la mañana, ¿por qué? Porque como para la vigilia del 2 de abril, además de los veteranos de guerra que viven en Tierra del Fuego, suelen ir veteranos de guerra de distintos lugares del país, y ya que van, se quedan un par de días. Cuando supieron los veteranos que Milei llegaba a la noche, estaba previsto que Milei aterrice a 11:30 en Tierra del Fuego. Y se armó una juntada de veteranos de guerra en el aeropuerto esperándolo para pedirle explicaciones. Y ahí surgió esta teoría de la escala en Río Gallegos por combustible, que en realidad fue la escala en Río Gallegos esperando que amaine la pueblada en el aeropuerto fueguino. Digo, la verdad es una situación que se pone bastante delicada, sobre todo si uno tiene en cuenta lo que está en juego ahí. Digo, a ver, yo personalmente creo que no puede prosperar esto porque no hay manera de que se sostenga sin aval del Congreso. Ahora, es muy peligroso que el gobierno quiera jugar este juego de genuflexión automática ante todo, porque hay cosas que pueden no depender del Congreso y hacerse igual, o hay cosas donde, por más que el gobierno no logre permitirle a los estadounidenses instalarse en Ushuaia, si de todas maneras el gobierno decide avalar cualquier decisión estadounidense en Ushuaia, el resultado va a ser el mismo. Ahora, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Rodolfo Colangelo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ahora, el tema, Laura Richardson en numerosas oportunidades dijo, bueno, nosotros, los Estados Unidos, descuidaron a su patio trasero y a sus recursos naturales, entiendas el petróleo, el agua, el litio, el gas, etcétera. Esta jugada de Richardson, en lugar de venir a Buenos Aires directamente a entrevistarse con Milei, de aterrizar en Ushuaia, digamos, es como una advertencia estratégica, ¿no? Es decir, paren todo, acá estamos nosotros, llegamos, desembarcamos en nuestro territorio. Me parece que ese fue el mensaje, porque además se empiezan a financiar la construcción de algunas centrales nucleares donde había capitales chinos, ¿no? A ver, ahí son varios aspectos. En primer lugar, yo creo que incluso a la propia general Richardson, la decisión de Milei de ir a verla a Ushuaia la toma por sorpresa. Nadie espera, con dos dedos de frente en el mundo de la diplomacia internacional, que a una funcionaria de cuarto o quinto orden, porque además hay que recordar esto, la general Richardson no es la jefa de las Fuerzas Armadas estadounidenses, es la jefa del Comando Sur y no toma decisiones. Los que toman decisiones están 3 escalones arriba de ella. Digo, es como que el presidente de un país se tome un vuelo hasta el fondo de su país para ir a ver al director de comercio regional de Estados Unidos, ¿entiende? Sí. Es un acto de genuflexión muy grande que no fue pedido por ella. Fue la voluntad de Milei de mostrarse pegado a Estados Unidos la que lo hizo tomarse ese avión, porque la verdad es que si quería ver a Richardson había estado 10 horas antes reunida con Nicolás Posse en la Casa Rosada. Sí. Digo, si Milei quería una foto con Richardson, se la sacaba en la Casa Rosada. Es Milei el que decidió ir a Ushuaia a sacarse esa foto pensando que le suma enfrentarse con China. Sí, claro. Y por otro lado está, como vos decís, la discusión acerca de acuerdos estratégicos firmados entre Argentina y China durante el gobierno de Cristina Kirchner, algunos de ellos ratificados incluso durante el gobierno de Macri, que hoy Milei pone en duda. Digo, por un lado están las centrales nucleares, donde el problema no es tanto la central nuclear china. Recordemos que lo que se había firmado originalmente era que China iba a financiar la construcción de 2 centrales nucleares de potencia. La primera iba a ser una central nuclear de diseño nacional, que se conoce como Proyecto Nacional dentro de Nucleoeléctrica Argentina, que es la empresa que la está desarrollando, que es una central muy parecida a la de Embalse, y recién después se construía la 4ª central, que iba a ser la de tecnología china. Ese proyecto fue revisado durante el gobierno de Macri, que decidió eliminar la central de tecnología nacional y ir directo a la central china, porque no podía rechazarla, porque necesitaba esos $15.000 millones que ponían los chinos en el proyecto.
Y ahora lo que hace Milei es directamente darlo de baja a partir de la presión estadounidense. Ahora, la presión estadounidense no es por esa central llave en mano de tecnología china, sino que ustedes recuerdan que hubo varias visitas de Laura Richardson y de otros funcionarios estadounidenses durante el gobierno de Alberto Fernández. Sí. Sí. En esas reuniones de Richardson con Alberto Fernández, de Richardson con Cristina Kirchner, de Richardson con el entonces secretario de Estrategia, Gustavo Vélez, el planteo no era de preocupación. Ahí se nos cortó. Se cortó. A ver si intentamos 2 minutos, así termina la idea, a ver si nos podemos reconectar. Estábamos hablando con Julio Mosle, él es periodista y desarrollando lo que significa la visita de la jefa del Comando Sur, que hablando de Comando Sur, Estados Unidos tiene un Comando Sur, un Comando Norte, un Comando, ¿no? Sí. Para cada lugar. Sí. Comandos por todos lados. Un Tiene comando, la tercera flota, la cuarta flota, la cuarta, quinta quinta, y así sucesivamente, o sea que esta Sí, es una jefa más de... Recordemos que la flota del Comando Sur estaba paralizada y la reactivó Obama. El Comando Sur la reactivó Obama, estaba paralizada. Sí, no, los demócratas son una Pero cosa. sí, son Qué suerte que están los demócratas. Sí, Porque estaba son paralizada esa muy flota, demócratas. la reactivó Obama. Sí, sí. Cuando empezó el problema con Venezuela. Es que por eso ella dice que el patio trasero lo tenían Descuidado, abajo, claro. Descuidado. Bueno, fue cuando se les armó se les armó de presidentes no deseables que Sí, tuvieron, claro. ahí se apiolaron. Qué Es decir, hace mucho que no andamos por ahí. Qué susto, dijeron, claro. Qué susto. Estamos de nuevo en comunicación con Julio. Sí, Julio, terminá de desarrollar la idea. El Carem, ¿no? No sé cuándo se cortó cuando estábamos hablando del Carem. Sí, Eso. exactamente. Llegamos ahí justo a las visitas que ya había realizado Richardson, Claro. tanto con Alberto como con Como con Cristina, Cristina. como con Vélez, Claro. por este tema del Claro, Carem. la preocupación estadounidense era esa, era que el proyecto argentino estaba por delante en la competencia internacional de los dos proyectos estadounidenses. Un proyecto estadounidense ya se cayó y el que queda vigente es el que financia Bill Gates en una empresa propia que se llama Terra Power. Y la discusión que tiene Estados Unidos en materia nuclear con Argentina es competirle mercados. En algo que Estados Unidos no esperaba que le surja un competidor en Argentina, y le surgió, nada más que porque Argentina entendió la necesidad de ese tipo de reactores antes que los estadounidenses y arrancó la carrera antes. El problema es que ellos no dejan de invertir en el desarrollo de esa tecnología, y Argentina perdió los 4 años de Macri y ahora Milei intenta abortar el prototipo del Carem, que ya la obra civil está terminada, están contratados todo lo que tiene que ver con los componentes metálicos y solo faltaría prenderlo. Así como también suspendió la construcción del reactor RA-10 en Ezeiza, que va a ser el reactor de investigación y de producción de radioisótopos para medicina más moderno del mundo, el cual fue terminado de instalar el mes pasado. Y de nuevo, solo falta encenderlo. O el Centro Argentino de Medicina Nuclear de Protonterapia, que se está construyendo al lado del ROFO y que tiene tecnología de punta y máquinas que solo en el hemisferio sur están en nuestro país. Bueno, y que de eso nuevo está todo comprado. qué frágil que somos todos de memoria, ¿no? Recordás que fue durante la pandemia que se trasladó y se cubrió con mucha expectativa el gran equipo que se colocaba ahí, ¿no? Con la medicina nuclear, que fue un gran acto durante el gobierno de Alberto, la llegada de esos equipos. Digo que nos hemos olvidado todos de que... Bueno, lo que pasa con esta visita de Richardson, con las anteriores, es que es Estados Unidos tratando de imponer sus condiciones en el hemisferio sur, particularmente en la Argentina, y el problema no son ellos, el problema es lo que hace el gobierno argentino frente a eso. Sí, hay claro. gobiernos que se plantan e intentan desarrollos propios, o financiar desarrollos propios, o tomar decisiones soberanas, y hay gobiernos que salen corriendo a Ushuaia vestido de militar a sacarte la foto. Sí. Claro. En este problema hay una constante: la voluntad de distintas potencias de controlar el Atlántico Sur y el Pacífico Sur. Uh-huh. Y después está la variable que es qué hace Argentina frente a eso. Hay gobiernos que han tomado múltiples decisiones y no tiene que ver solo con cuestiones
que, por ejemplo, Milei viene de reivindicar mucho a Roca, pero cuando Estados Unidos, durante el gobierno de Monroe, inventó aquello de América para los americanos, el gobierno latinoamericano que más se enfrentó al gobierno estadounidense fue el de Julio Roca. Sí, exacto. Claro, ustedes? por eso hay que preguntarle cuál Roca. Claro, digo, y me parece que el problema que tenemos es ese, ¿qué hace Argentina? No tanto qué hace Estados Unidos, porque último Estados Unidos lo que está haciendo es tratar de ejercer el poder que pueda ejercer para hacer lo que más le convenga a ellos. El problema somos nosotros, que a veces nos parece bien. Sí, no, o que sobreactúa, ¿no? Porque lo que pareciera ser que hace Milei es sobreactuar. Ni siquiera... El problema es peligroso. Claro, no, sí, por supuesto. Cuando queremos acordar, avanzan sobre eso. Y porque además pensemos que se dan muchas de estas discusiones en simultánea. Porque mientras discutimos la base antártica, discutimos qué hacemos con la tecnología nuclear. Mientras tanto, Milei autorizó al cuerpo de ingenieros del ejército estadounidense a hacer relevamientos en la hidrovía. Recuerden ustedes, durante el gobierno de Alberto Fernández hubo una crisis diplomática muy importante con Paraguay, porque el gobierno paraguayo había habilitado al ejército estadounidense a operar la hidrovía a la altura de Paraguay. Bueno, ahora Milei hace lo mismo en Argentina. Y se da en simultáneo con esta visita de Richardson, con la discusión de la Antártida, con la discusión de la energía nuclear. Digo, es ni más ni menos que la vieja discusión de patria o colonia en el capítulo responsabilidad de Milei. Sí, claro. Sí, más cercano a colonia, ¿no? Es decir, la decisión de finalmente abrochar y hacer el moño para una colonia. Julio, muchísimas gracias por atendernos y seguiremos en contacto para ver cómo sigue esta saga, que esperemos que tenga un final feliz. Cómo no, muchísimas gracias. Un abrazo.